Bienvenidos a un nuevo Pensar Fuera de la Caja. Hoy vamos a estar hablando de psicología, de el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Está bien dicho así, chicas? ¿Con o sin hiperactividad? Muy bien, perfecto. Puede ser con o sin hiperactividad. Bienvenidas. Las presentaciones, gracias. Gracias. Bueno, están acá conmigo en Pensar Fuera de la Caja Lu Montero, ella es neuropsicóloga, levantá la mano Lu, así ya saben quién sos. Gracias. Y Flor Alguero, psicóloga, ellas son directoras de SIC. Cuéntenos qué es SIC, para empezar. Bien, bueno, SIC es una institución, un equipo, en realidad que formamos hace 2 años aproximadamente, en donde las principales líneas son la asistencia, digamos, el tratamiento psicológico y neuropsicológico, específicamente en pacientes con TDAH en adultos. También atendemos otro tipo de pacientes y, la evaluación neuropsicológica, hacemos docencia también e investigación. También atendemos trastornos de ansiedad. Bueno, genial. O sea, estamos en el área de... En este podcast estamos en el área de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad y ansiedad. Perfecto. Para adultos. Para adultos. Adultos, sí. Muy bien. Bueno, y vamos a empezar con esto de los conceptos, ¿no? Hoy se habla mucho del TDAH, que sería lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Y qué es el TDAH, no? Dicho por profesionales. El TDAH es una condición neurobiológica, ¿sí? Que si bien no se conoce una causa como específica, se cree que se debe como a varios factores, tanto genéticos, ambientales, neurobiológicos, que cursa con, digamos, alteraciones o dificultades atencionales, ejecutivas y conductuales. Bien, ¿algo para agregar, Flor? El TDAH se nota en las conductas, en los proyectos de vida, en la capacidad para sostener la atención, en planificar, ejecutar. Podemos ver con alguien que tiene TDAH y es adulto, sí, que quizás tiene muchos proyectos y deseos. Lo digo desde la adultez. En la infancia quizás se nota mucho más en lo escolar, en el contexto educativo. En la adultez quizás uno puede notar que son personas que saben mucho, pero les cuesta un poco ejecutarlo y llevarlo a la realidad y sostener la atención. Muy bien, muy bien. Y hablando de esto, ¿cuáles son los síntomas principales? ¿Cómo ustedes evalúan o diagnostican? Bien, los síntomas principales son estas dificultades para sostener la atención. Quizás más que nada se nota mucho en tareas que resultan automáticas o rutinarias que conllevan, digamos, como un esfuerzo mental sostenido, ¿sí? A diferencia, digamos, de actividades que por ahí son placenteras o gratificantes, ¿sí? Para estas personas en las cuales incluso puede haber hiperfoco, ¿no? Esta capacidad excesiva de sostener la atención sin percibir, digamos, el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Estas dificultades en la ejecución de los tiempos, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel escolar se nota mucho esto de llegar a último momento con todo, las llegadas tardes a todos lados, interrumpir a los demás, esta tendencia como la hiperactividad, si es que la hiperactividad está presente, porque como decía Flor anteriormente, puede darse con o sin hiperactividad o impulsividad. Entonces, en los pacientes que hay hiperactividad e impulsividad se puede notar esta, digamos, toma de decisiones como más impulsivas, priorizando más la gratificación inmediata que por sobre quizás las consecuencias más a mediano y a largo plazo. Bien, o sea, esto que vos decís, me viene la palabra impulsividad dentro de los síntomas, ¿no? Uh-huh. Y también pienso en esto de que vos lo decís perfectamente, pero me pongo a pensar en, bueno, a todos nos pasa un poco, de que llegamos tarde, de que si nos corren es mejor porque trabajamos bajo presión, entonces a último momento es como que estás haciendo todo. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo que en realidad estamos hablando de un trastorno de una manera coloquial, ¿no? Decirlo, porque me imagino que siendo profesionales deben tener todo un diagnóstico, un test, no sé cómo se manejan, sí. Pero al hablarlo decís, bueno, listo. Entonces, si yo llego tarde a todos lados, puede ser que lo tenga. Digo, ¿cuál es el rasgo que hace que te diferencia de, no, en realidad te está pasando algo que le puede pasar a mucha gente, que llegar tarde, o no, tenés TDAH?
Pensemos en que, en principio, la palabra trastorno habla de una afectación en distintas áreas de la vida. Sí. Yo quizás puedo tener ciertas dificultades para medir el tiempo cuando me estreso o ante ciertas circunstancias, o me cuesta sostener la atención en algo que no me gusta, pero pensemos que es algo que se repite en las distintas áreas de la vida, que va a tener repercusión. Probablemente desde la infancia puede que haya algunos contextos que hayan compensado mejor, pero se nota desde siempre. Es una persona que es así en todos sus entornos. Entonces, va a ser más dificultoso, no sé, estudiar en general, trabajar en general, la impulsividad, los déficits de atención se van a ver en las relaciones de pareja, de amistad, en la familia sobre todo. O sea, la gente me reclama siempre lo mismo en todas las áreas, por ejemplo. Eso es algo que si yo no me alcanzo a dar cuenta, porque a veces uno no tiene mucho registro, uno es así, entonces más o menos va acomodando, ponerse a pensar si esto me pasa en todo, o si se me hizo complicado avanzar a lo largo del tiempo en distintas cosas que yo me propongo, en distintas áreas vitales. Yo empiezo algo, lo dejo, llego tarde a todos lados, mi familia me reclama que soy vago, que soy poco aplicado, que soy, ¿no? Pero lo importante me parece ver es que sea desde siempre. Si yo te pregunto, ¿hace cuánto que vos estás así? Y yo siempre fue así. Claro, digamos es el tiempo también. Es el tiempo porque es del neurodesarrollo, o sea, es algo que es desde siempre. El tiempo y las áreas vitales. Quizás uno compensa más en algunas, depende de dónde uno haya elegido trabajar, de la manera en la que quiera desempeñar su proyecto vital, pero en general se va a ver en todas las áreas de la vida. Lo importante es hasta dónde hay una afectación general. Claro. Bueno, siempre que viene algún psicólogo o un psiquiatra a hablar de diferentes temas, hablamos de TOC, hablamos de ansiedad, siempre se pone en foco esto de la calidad de vida, cómo un trastorno mental puede afectar tu calidad de vida, y acá se pone muy en juego en el diagnóstico si es o no es. Claro. Tiene que ver eso, la calidad de vida es, bueno, quizás el tiempo prolongado, que no voy a poder sostener muchas rutinas laborales, la gente se va a enojar conmigo, si quiero organizarme para estudiar me va a costar muchísimo emocionalmente. Empiezo a posponer exámenes, etcétera. No puedo seguir las reglas. El impacto funcional medimos, ¿no? Claro. En la calidad de vida. Y muchas veces pasa que cuando llegan a la adultez, ¿sí? Por ahí la demanda propia también como de la adultez, esto de trabajo, mudarse solo, estudiar una carrera universitaria, muchas veces como que pone un poco en tela de juicio, digamos, estas dificultades, pero cuando uno indaga en retrospectiva, quizás como dice Flor, son dificultades que han estado presentes siempre, quizás fueron mutando, ¿no? Primero se manifiestan de una manera, después de otra, pero siempre tuvieron un impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de esto, ¿no? Es como que muchos pacientes también como compensan a lo largo de la vida, tienen como estrategias compensatorias, que eso muchas veces también tiene que ver o nos habla de un funcionamiento cognitivo por lo general alto, ¿sí? Que es lo que les permite, digamos, ir compensando más que nada las cuestiones como más atencionales o más de ejecución de tareas. No siempre, pero muchas veces es así, se manifiesta así. Entonces son, digamos, estas personas en la adultez que llegan, digamos, a consulta. Bien. Y antes hablaban que también el TDAH, como las causas pueden ser genéticas, pueden ser el ambiente. Y se me viene a la cabeza, ¿no? Que quizás un individuo puede tener predisposición genética a padecer TDAH. Pero hoy el mundo nos reclama que estemos tan como rápidos, tener 800 estímulos, que tenemos que responder a esos estímulos. Digo, ¿a eso te referís con ambiente? No necesariamente, pero sí, o sea, Okay. Las cuestiones como más ambientales, digamos, sí, en cuanto a la causa o a la etiología del TDAH, sí tienen que ver con, por ejemplo, ambientes de la madre, contextos familiares, y a eso nos referimos. Pero sí es verdad esto que vos nombrás, más que nada de la sociedad actual, digamos, prioriza como mucho el multitasking, ¿no? Esto de mientras más cosas haces, más productivo vas a ser. ¡Basta! Y en realidad la atención a nivel, digamos,
digamos, cognitivo, es un recurso limitado, no podemos prestar atención a todo el tiempo, entonces va a llegar un punto en que también vamos a cometer errores a la hora de tomar decisiones y demás, pero nuevamente, ¿cómo medimos este impacto? Sí, imagínate en este tipo de pacientes, si esta demanda o la exposición a estas demandas, sí, es como que se nota mucho más. Claro, y también, esto es una pregunta, ¿puede ser que potencie más? Hace más difícil, la poca atención que tengo es mucho más difícil poder sostenerla o poder enfocarla. Sí, es más difícil. En general para uno es más difícil. Claro, por eso digo. Entrenar la habilidad en general. Entonces, a más distractor, más difícil. Además es una cuestión de recompensa muy inmediata. Ay, sí. Las redes sociales. Entonces, pensemos que estamos hablando de un trastorno en donde es difícil demorar las recompensas. Entonces pienso en el corto plazo, voy a darle prioridad a ese corto plazo. Si yo tengo redes sociales que me distraen y me dan ese placer inmediato, bueno, es mucho más complejo. Sí, es simplemente scrollear. Simplemente scrollear, sí, tal cual. Sí. Tremendo. ¿Y ustedes trabajan con personas adultas? ¿Diagnostican a personas adultas o ya están trabajando con personas que vienen con TDAH y en la adultez es como diferente a lo que puede ser en un niño? ¿Cómo es ahí en su clínica? ¿Está bien dicho clínica? Sí, es una institución, sí. Las dos cosas, no sé si vos querés explayarte. Las dos cosas hacemos. Por lo general trabajamos con procesos diagnósticos y con pacientes ya diagnosticados. Cambian mucho los síntomas desde en la adultez a lo que es la niñez. En un niño por ahí esto de la hiperactividad lo podemos ver en que el niño, corre, se mueve, no puede quedarse quieto. En el adulto quizás no va a estar corriendo alrededor de la mesa, pero sí quizás en contexto de oficina está moviéndose en la silla, apretándole a la lapicera, sí hay como muchos, hiperactividad mental también, ¿no? Esto como de pensar en muchas cosas al mismo tiempo, literalmente también tener como muchas pestañas abiertas, ¿no? Como mentalmente, y mismo cuando hacen cosas suelen estar mucho con múltiples variables como en desarrollo, ¿no? Esto de empezar una tarea y no terminarla y pasar a otra y no acordarse incluso lo que estaban haciendo antes, eso se manifiesta mucho también. Que eso nos pasa un poco a todos cuando estamos muy estresados o muy sobrepasados, pienso yo. Volvemos a esto es algo que está independientemente del ánimo, se intensifica un poco con el ánimo y demás, pero si yo estabilizo el ánimo, eso sigue siendo parte de mí, sí. Bien. Y ¿cómo es la relación de una persona con TDAH con la medicación? ¿Es necesaria la medicación? Hay pacientes que no la necesitan y con otros recursos, otras herramientas pueden sobrellevar el TDAH. Depende mucho también el tipo de presentación de TDAH, como hablábamos hace un rato, puede darse de 3 maneras. Puede darse el trastorno de déficit de atención, o sea, sin hiperactividad, sin impulsividad. Puede darse, el TDAH, o sea, con hiperactividad e impulsividad, o puede darse el mixto, ¿no? En que estén, ambos factores. Si bien nosotras no somos psiquiatras, entonces en cuanto, a medicación no podemos hablar mucho, pero sí la medicación, que se da suelen ser como estimulantes, ¿sí? Entonces se trabaja mucho con medicación, más que nada en el caso donde hay más déficit de atención, con ese tipo de medicación, ¿no? Por ahí, en la parte como más impulsiva se trabaja con otro tipo de medicación y no necesariamente siempre es una condición necesaria. Obviamente es uno de los tratamientos, válidos y que acompaña los tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? Pero ya no sería nuestro espacio de clase. Bien, igual, más allá de que no es su espacio, todos sabemos de que cuando uno va a un psicólogo, el psicólogo es el que te deriva al psiquiatra, ¿no? El psiquiatra después dirá, che, esto sí es para medicación o esto no. Sí. Ustedes como psicólogas, a la hora de comunicar esto de la medicación, porque creo que todavía hay cierto tabú en la sociedad de, ay, el psicólogo me dijo que tengo que ir a un psiquiatra, listo, estoy loco, ¿no? Como que uno lo estigmatiza de esa forma. Sí. ¿Qué recaudos toman, ¿no? A la hora de comunicar, bueno, hay que ir a un psiquiatra. No está mal que vayas a un psiquiatra, ¿no? Como porque siento que hay mucha gente, porque he conocido casos conocidos que, ay, no, me dijo que voy a un psiquiatra, listo, la dejo. ¿Me entendés? O sea, uno me imagino que como psicóloga tiene que tener cierta empatía para poder comunicar esto. En este caso me parece que lo que ayuda mucho, en el caso del TDAH, es poder comprender que se nota mucho lo biológico, la parte neuro de la situación.
Hay momentos en donde hay ciertas etiquetas, depende, ¿no? Hay toda una controversia a veces desde las distintas escuelas de la psicología. Pero se nota mucho lo neuro en el TDAH. Entonces, por lo menos nosotros la explicación que damos es, así como tenés que tomar una medicación para cualquier otra enfermedad, cualquier otra condición, pues no dirías, hace fuerza para ser menos diabético, ¿no? Claro, como es solo voluntad. Esto de la voluntad es un tema, ¿no? Es solo voluntad. Y además, lo que tiene la medicación del TDAH cuando funciona es que funciona muy bien. Entonces, inmediatamente ellos notan el cambio, ¿sí? El cambio en funcionar de una manera y toda la connotación que tiene en relación a eso, ¿sí? Porque además es ver a tu ser querido no haciendo nada, genera un montón de conflictos alrededor de esta persona, cuando es un extremo, pensemos en un extremo. Entonces, cuando funciona muy bien y ellos pueden notar que efectivamente hacía falta. Y a partir de ahí, con esa estabilidad, uno puede trabajar un montón de otras cosas y otras estrategias que quizás son casi imposibles de abordar cuando la cabeza no enfoca. Sí. Entonces, mejora muchísimo y el tratamiento psicoterapéutico necesariamente, nosotros lo que hacemos, el orden es evaluación, diagnóstico con psiquiatra y evaluación de la necesidad de una medicación y después, cuando ese esté un poquito más estable o cuando hayamos llegado a ese punto, o mientras tanto, vamos armando las estrategias compensatorias para esa situación. Y hablabas de diferentes escuelas y esto no se lo pregunté a ningún psicólogo, porque generalmente vienen psicólogos cognitivos conductuales acá o psiquiatras. Sí. Y hay una escuela, que es el psicoanálisis, que entiendo, ustedes me dirán si es así o no, que quizás está más reacia a dar diagnósticos, ¿no? Ajá. ¿Esto es así? Puede ser, sí. Me parece que son perspectivas. Sí, son perspectivas y distintos tipos de abordaje. Sí. Ok, y ustedes como psicólogas, ¿cómo ven eso? No por poner en competencia a las escuelas, sino simplemente sé que quizás el psicoanálisis es como que no quiere caer en esto de un diagnóstico, prefiere hablar más desde la personalidad de uno, la historia de uno, y las cognitivas conductuales no, es como, bueno, vamos a tratar específicamente esto que te pasa. Digo, ¿cuál es como el entramado entre los psicólogos sobre estas escuelas, estas diferentes escuelas? Me parece a mí, esta es una opinión personal, que no son mutuamente excluyentes, lo de poder poner un diagnóstico si es necesario, sobre todo para encuadrar tratamientos y hablar de la persona, su historia y demás. No es que uno vaya, agarra un síntoma, lo trata y aislado del ser humano. Pero depende de la perspectiva. Siempre, insisto, mi opinión personal depende del paciente, depende del colega. Yo he trabajado con colegas psicoanalistas y he visto muy buenos resultados en sus pacientes y viceversa. Así que, en realidad, el diagnóstico de TDAH o los diagnósticos en general, está el riesgo, que conversamos hace un rato, el riesgo de, bueno, me agarro de este diagnóstico y justifico todo lo otro y me olvido de hacerme cargo de algunas cuestiones que tienen que ver conmigo. Con tu historia, quizás. Por otro lado, encausa un tratamiento, ¿sí? Porque si sabemos qué es esto, bueno, vamos a darle por esto que está comprobado que funciona. Y también alivia, porque explica un montón de cosas que, depende siempre de la patología, son tomadas como una desviación moral, quizás, o una falta de voluntad, cuando a veces no es así. Entonces, en ese sentido, alivia. Bien. Y también te lo pregunto por una cuestión de no que hay competencias, ¿no? Porque yo no creo que sea desde ese lugar, sino que hay ciertas psicologías o ciertas escuelas que son más efectivas para determinadas personas. Y he hablado con psiquiatras que, por ejemplo, el psiquiatra Ricardo Pérez, que lo pueden ver en YouTube acá, en Pensar Fuera de la Caja, que habla de TOC, habla excelente, habla desde una cuestión médica, pero él hace hincapié en, bueno, una persona que tiene TOC tiene que ir a terapia cognitiva conductual. Bien. No, capaz no le va a hacer bien un psicoanálisis. Entonces, desde ese punto pregunto, si hay determinadas formas, no sé si está bien dicho, vuelvo a lo mismo, no soy psicóloga, entonces capaz los conceptos no están bien. Como escuelas que sirven más para determinadas personas. Podemos decir que hay más evidencia porque hay más investigación desde algunas escuelas. Bien. Y hay menos evidencia y menos investigación en algunas otras escuelas desde mi conocimiento. Pero en general, para ciertas patologías, por la forma en la que se estructuran los diagnósticos, la cognitivo-conductual tiende a hacer más investigaciones y hay más evidencia de que funcione. Ok, Podemos decirlo perfecto. así.
Después depende de cada caso y dependerá de cada terapeuta, dependerá de cada paciente. Hay más evidencia para algunas cosas que para otras. Sí, no, y también me lo pongo a pensar yo como paciente, quizás en algún momento elegí ir más por la psicología cognitiva conductual y después empecé un psicoanálisis y dije, che, qué bueno que puedo abordar esto. Exactamente. También me imagino que tiene que ver con una elección del paciente que le hace mejor, por así decirlo. Sí, tal cual. Genial. No sé si las metí en un lío bárbaro. No, polémica. Porque viste que... No, es que es algo que a mí me cuesta mucho hablar con los psicólogos porque no sé bien el entramado que hay, porque no conozco el rubro. Entonces, Perfecto. no sabes si, preguntar o no preguntar. Y volviendo al tema del TDAH... Todo lo que es sobrediagnóstico, hay una cuestión que se habla mucho de esto hay sobrediagnóstico de TDAH, de autismo. ¿Ustedes lo ven, lo perciben así? Aumentó mucho, digamos, el diagnóstico post-pandemia, más que nada en adultos, sí, que es lo que estamos hablando, digamos, nosotras. Aumentó mucho la gente que llega a consulta, sí, en busca de un diagnóstico, de saber qué le pasa. Hay dos factores, digamos, que influyeron como mucho en esto. En primer lugar, la pandemia, digamos, el aislamiento, en realidad, debido a la pandemia, que cambió mucho las rutinas. Entonces, en este tipo de pacientes, todo lo que tiene que ver con cuestiones más cognitivas, de organización y demás, como que cambió rotundamente. Entonces, también ahí se vieron como plasmadas ciertas dificultades. Y después, toda la concientización que empezó a haber por TikTok, sí, acerca del TDAH, bueno, del autismo también, sí. Entonces, mucha gente se ve identificada con estos síntomas y llega a consulta en base a esto. Hay un aumento, sí, en los diagnósticos, específicamente en mujeres, sí, en lo que es el trastorno por déficit de atención, sí, el TDA, digamos, que se conoce como la parte de atención específicamente, pero también nuevamente... No sé si vos querés agregar algo en relación a esto, que si bien el porcentaje creció, también se debe, digamos, a esta exposición, digamos, de los adultos a llegar a esto. Y si bien tiene sus beneficios, en el sentido que generó como esto de la experiencia como más compartida, también sí, el empezar a hablar de los síntomas, empezar a visibilizarlo, también conlleva, digamos, al riesgo de que no toda dificultad para prestar atención o no toda dificultad para organizarse, no, es TDAH. Digamos, hay un montón de otras cosas sí que pueden estar relacionadas con eso. O sea, hay más consultas. Hay más consultas y el riesgo del sobrediagnóstico me parece bajo en el sentido de que si uno va a un profesional formado es poco probable que te diagnostique si no lo sos. Claro. Pero hay muchas más consultas o hay gente que directamente se identifica con algo. Sí, eso es un punto porque es como que hay muchas personas que en TikTok se habla mucho de esto del autodiagnóstico, ¿no? Como, bueno, a ver, si yo me identifico con ciertos síntomas, yo puedo autodiagnosticarme. No está bien eso. No. Primero que falta formación acerca de qué estamos hablando. No, y además hay personas que se forman para diagnosticar, ¿no? Sí. Años de información, de estudio, son profesionales. Sí. El autodiagnóstico en general es muy difícil, lo veo imposible, sobre todo porque uno no tiene el conocimiento y sobre todo porque es muy difícil verse a uno mismo en ciertos síntomas y cuestiones desde ese lugar. Así que entiendo que... Pero sí, uno puede verse identificado con estos videos. También hay mucha información mala, o sea, muy mala información circulando. Pero uno puede verse identificado en eso. Entonces está bueno si... Esto ayuda a explicar mi vida y rehistorizar muchas situaciones de mi vida. En ese sentido es bastante positivo. El autodiagnóstico en general, salvo que sea muy útil para uno, es complicado. Pero digamos que si sos profesional, ustedes como psicólogas, es algo que no recomiendan, supongo. No, para nada. No. Siempre No ser tiene un sentido. Profesional, digamos, que evalúe. Además, el proceso de evaluación es como complejo, digamos, ¿no? No solamente se evalúa el déficit de atención, sino también se evalúa todo el contexto, se evalúa presencia quizás de otras cosas, ¿no? Entonces es como muy complejo, digamos, el proceso de evaluación. Sí, y bueno, y esto me gusta que quede claro porque hay muchos videos, de, bueno, pero si vos te sentís identificado, el autodiagnóstico es válido. Bueno, ¿hasta qué punto es válido? De ninguna manera. No veo cómo puede llegar a ser ese desarrollo. Pensemos que la evaluación en general, bueno, nosotras la hacemos interdisciplinaria, o sea, hacemos muchos pasos de evaluación. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso aproximadamente para llegar a un diagnóstico, En un mundo ideal,
Debería además hacerse mucha consulta con el contexto familiar y demás. Como nosotras trabajamos con adultos, quizás esa parte es un poco más compleja de arribar, pero hay una primera entrevista de 1 hora y demás, donde uno descarta otras patologías, donde uno ahonda en la vida de la persona, se toman cuestionarios y después evaluación neuropsicológica, Sí, que es la más parte o que... menos también son 2 horas más, que es una serie, digamos, como de test para evaluar justamente atención, funciones ejecutivas, o sea, como el funcionamiento cognitivo, ¿no? También cuestionarios, sí, que miden como impulsividad, hiperactividad, y después, se deriva, sí, a interconsulta, ya sea psiquiátrica o neurológica, para descartar, cualquier, digamos, otro tipo de patología que pueda estar causando, digamos, como los mismos síntomas. Bien. Y Sí. después de ahí empieza, en el caso, supongo, de si tenés TDAH, o quizás no tenés y hay algo Quizás que no tenés que tenés, resolver. quizás no tenés. La mayoría de las veces no tanto, No, no sí. está tan presente. O en la primera etapa ni siquiera a veces se avanza hacia la evaluación porque hay otras cosas. Claro. ¿No? Esto que decíamos es parecido. Es fácil de identificarme con esos síntomas si yo los veo, los escucho, los leo. Y esto, quizás no tenés un diagnóstico, pero necesitas tratamiento para resolver Otra cosa. cuestiones de tu vida, simplemente. Claro, exactamente. Sí, anímicas, emocionales. O ansiedad, rasgos de personalidad, ¿se dice así? personalidad u otra patología. Ok, U otra ok. patología. Puede haber afectación desde otro lugar, sí. Bien. Y bueno, está bueno que esto lo cuenten porque, digo, un video de TikTok dura 1 minuto, llegar a un diagnóstico dura más de 4 horas. Por lo menos. Por lo Sí. menos, en lo básico, ¿no? Sí. Está bueno que esto... Con distintos profesionales. Sí. Con distintos profesionales. Es un equipo interdisciplinario, así se dice. Un equipo interdisciplinario, sí. Para nosotras es la mejor manera. Si no, va a haber aspectos biológicos quizás que se nos pasan. Lo ideal es que pase por distintas instancias la persona que se evalúe, como todo el combo. Es un diagnóstico complejo de evaluar. Totalmente. Y ya para ir cerrando, esto de... Vamos a volver al tema de las redes porque creo que es lo que más tenemos hoy en día y yo veo un video y digo, che, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? ¿Cuándo tenemos nosotros como adultos prender la lamparita y decir, bueno, che, si me estoy identificando con esto, voy a ir a un profesional porque me hace ruido? ¿Hay algún síntoma, algo específico que ustedes digan, bueno, está bien que consultes? ¿Qué opinas? Capaz no hay. Sí, a ver, hay, sí, pero es lo que hablábamos un poquito hace un rato de qué tanto impacto generan en la calidad Claro. de vida esos síntomas, ¿sí? Como para considerarlos significativos, ¿sí? ¿Hace cuánto que vienen? ¿Qué síntomas específicamente? Nuevamente, si son síntomas atencionales, si son más síntomas de impulsividad. La toma de decisiones, por ejemplo, se ve como muy, muy afectada en esto, no sé, como comprar cosas, por ejemplo, como compulsivamente. Dentro de ese lado, ¿qué tanto impacto nuevamente tiene? No sé, si compro algo y eso tiene un impacto disfuncional en mis finanzas y me voy a quedar sin no tengo la plata para pagar el alquiler el mes que viene, bueno, está generando, digamos, un impacto, sí, que debería atender, ¿no? Entonces, como siempre, ir midiendo qué tanto impacto tienen los síntomas en la calidad de vida y hace cuánto también que están presentes. Bien. Y te voy a cambiar la pregunta y es cómo yo puedo ayudar a otro que registro estos síntomas, ¿no? Porque quizás la persona no los registra y dice, bueno, nada, pero no llegué a fin de mes, me compré todo. Che, pero pará, hace 5 meses que te está pasando esto. ¿Cómo yo le digo al otro que es mi amigo, que es mi pareja, que es mi familia? Che, siento que hay algo que no está bien acá. De una manera empática, ¿no? Para que me escuche, porque también a veces es como, che, fíjate, no sé qué, y no te quiere escuchar la otra persona. Me parece que así exactamente, ¿no? Che, me parece que hay algo que no está siendo funcional para vos con esto. Siempre pensemos que tiene que ser de mucho tiempo atrás. O que uno vea que a lo largo de la vida, cuando hablabas de qué síntomas son como distintivos, es la frustración constante de quizás querer hacer algo y no lograrlo porque no me organicé, no llegué a tiempo, no pude sostener atención, perdí la voluntad, perdí la motivación, me desenganché, me aburrí. ¿Sí? Como esta cosa de deseo y después me cuesta mucho ejecutarlo, sostener el tiempo y desde afuera me parece que por ahí, desde ese lugar. Estoy notando que
no sé, llegaste a cierta edad y esto tiene como mucho impacto en tu vida. Quizás vos no lo registrás o siempre llegas tarde, no sé, pienso en que la llegada tarde es lo de menos, pero es muy importante. Sí, obvio. Pero no le voy a decir vos siempre llegas tarde. Pero pienso en estas cuestiones de ver cuánto conflicto le trae en su vida personal, con los demás, con su trabajo, con su proyecto vital, con su estudio y demás. Y esto del costo emocional también que se genera, ¿no? Esto porque de que yo sí hablaba de puedo. la frustración, de la desmotivación, como que eso también se empieza como a visibilizar, ¿no? Sí. Entonces, nada, es como muy importante también estar como atentos a eso. Y también pienso en personas que quizás se cierran mucho a pedir ayuda o a querer ser ayudados y no poder como administrar o gestionar todas las emociones que tienen o todo lo que les pasa. Es muy difícil quizás decirle, che, me parece que tenés que consultar a un profesional. Es muy difícil que el otro, estando si el otro no llegó a la conclusión de que tiene un problema, Sí. es muy poco probable que pueda notarlo desde afuera. Hay algunas intervenciones, entiendo yo, de seres queridos que pueden dar al lugar, pero si la persona no tiene la necesidad porque logra compensar de alguna manera, o porque no ve el problema, o porque no se registra a sí mismo, hay una cuestión de no darse cuenta. Es muy difícil, más allá de este tipo de conversaciones, de decir, bueno, te pagué la consulta con el psicólogo. Me parece como raro. Sí, es como... que no puedes mandar a alguien al psicólogo. Exacto. Eso es, siento que un poco frustrante para alguien a quien querés poder decírselo y que no acceda a tu consejo. Pero bueno, no, como dicen ustedes, desde una manera, como profesionales dicen, no se puede hacer mucho ahí. Si no hay una demanda, este es mi criterio, pienso yo como profesional. Si no hay una demanda, es muy poco probable que la persona, no sé, haga todo esto sin sentir que tiene una necesidad de cambio. O puede ir un par de veces hasta que haga un clic, pienso yo, pero es raro mandar a alguien al psicólogo. Sí. Obligarlo, no está bueno. No va a tener mucho sentido el proceso en sí. Claro. Uno va con todo lo de uno ahí. Si yo no quiero estar ahí porque me mandó mi mamá, me mandó mi novia, es como difícil. Puede ser que eso haga algún clic, pero es raro, es difícil. Y también sacar un poco esto de como ver algo malo que alguien te mande a un psicólogo, ¿no? Es como... Todavía en la sociedad no estamos tan preparados para que alguien diga, che, ¿por qué no vas al psicólogo que te va a ayudar? Te lo dicen. Te lo dicen, pero digo, todavía se choca un poco que la gente te lo diga, ¿viste? Y creo que es como una conversación más, debería ser una conversación más. Sí. ¿Qué pensás que estoy loco? Claro. Tipo, no, todos tenemos mambo. Sí. Pero es complejo. Ver a alguien en una situación difícil es muy complejo si esa persona no lo nota. Entonces quizás crear una necesidad, poner un límite a ciertas cuestiones y que esa necesidad cree en el otro las ganas de moverse. Así es. Bueno, gracias chicas. Me encantó hablar con ustedes. Bueno. Y bueno, cuéntenle a la gente, no sé si quieren agregar algo, cómo pueden comunicarse con ustedes. Sé que tienen también webinar para profesionales. Hacemos bueno, cuenten todos. Lu. Hacemos formaciones profesionales en este tema, en relación a la evaluación y el tratamiento del TDAH. También trabajamos con trastornos de ansiedad, hacemos lo mismo. Formaciones y atención clínica. Si a alguien le resuenan estos síntomas, si alguien sospecha, si alguien se siente muy, muy identificado con esto, hacer una entrevista, una consulta y si es necesario hacer un proceso de evaluación, está disponible en Psicología. Buenísima. Digan su Instagram y la página web también. La web es psicología.com y el Instagram es psic.psicología. Bueno, muchas gracias Lu, Gracias. muchas gracias Flor y nos encontramos en el próximo episodio de Pensar Fuera de la Caja. Chau, chau.